en nombre de Amigos por Israel y de personalidades judías de todos los tiempos, perdón, les agradezco nuevamente acompañarnos en esta tarde distendida de sábado, donde vamos a tener una actividad muy especial. La tenemos con nosotros a Giselle Rataus, cuentera, que nos va a contar historias que cuenten sobre nosotros, que seguramente nos van a llevar a cuentos de nuestra niñez, a cuentos de distintas épocas, y que seguramente nos van a emocionar y nos van a dar de pasar un momento muy agradable. Giselle hace más de 20 años que lleva contando cuentos a escuelas, a teatros, comedores populares, centros culturales, bares, a todo donde haya una persona que pueda conmoverse con sus relatos y con sus historias. Coordina talleres y grupos de narradores en forma privada y en instituciones públicas, y sus relatos han sido escuchados a lo largo y a lo ancho de Argentina, en varios países de Hispanoamérica y también en Israel. Bueno, los invito a todos que escuchemos a nuestra querida disertante, a la cual le agradecemos mucho por su colaboración con nosotros. Giselle, tenés la palabra. Gracias, un placer, Simón, un placer ver a tanta gente. No puedo ver exactamente cuántos somos, pero me parece que somos muchos. Y es un placer poder compartir un rato con ustedes. Y cuando hablábamos con Simón de qué contar, me dice, pero que hable de nosotros, y yo pensé, hablar de nosotros, si en cada pedacito nuestro hay un cuento. Porque los cuentos son formadores de subjetividad. Los cuentos han formado lo que somos. Borges decía que él no es por lo que escribió, sino por lo que le contaron y lo que leyó. Y es así. Y lo han sabido siempre nuestros sabios. Y por eso tenemos lleno de cuentos. Por algo nos llaman el pueblo del libro. Y por eso tenemos cantidad de libros con cuentos e historias que cuentan cómo somos. Y a veces creo que cuando a mí me preguntan por qué cuento, entonces yo cuento un cuento. Y dicen que hubo un hombre que quería cambiar el mundo. Tomó un banquito, se fue a una plaza, lo colocó debajo de un árbol y comenzó a contar cuento tras cuento, cuento tras cuento, cuento tras cuento. La plaza se llenó de gente, hombres, mujeres, niños, y él seguía contando cuento tras cuento, cuento tras cuento. Pero pasado el tiempo, la gente empezó a retirarse, ya sea por que tuvo sus actividades, la televisión, internet, vaya a saber qué. La gente se retiró de la plaza y el hombre quedó solo contando cuentos. Cuento tras cuento, cuento tras cuento. Un niño pasó por delante de él y le dijo, pero hombre, ¿qué hace ahí contando cuentos? ¿No ves que no hay nadie? Y el hombre con una sonrisa le dijo, antes contaba cuentos para cambiar el mundo. Ahora cuento cuentos para que el mundo no me cambie a mí. Y creo que esta historia refleja un poco del por qué yo sigo con los años contando cuentos, leyendo cuentos, escuchando cuentos. Así que yo me voy a presentar quién soy contando una historia que dice cuáles son mis orígenes. Bueno, como ha dicho Simón, me llamo Giselle Rataus y soy de Rosario. Bueno, no veo que nadie se haya puesto de pie para hablar de Rosario, una bella ciudad. Hay algunos que me aplauden, sí, sí, sí. Hay que reconocer que es una bellísima ciudad, una ciudad que yo realmente amo.
Pero mis abuelos llegaron allí de distintos caminos. Cuando yo estaba en Rosario, a mí me encantaba ir a la casa de mi abuela y colocarme justo ahí, en la esquina del patio de Amero, cruzarlo, pasar por las puertas altas, flacas, pintadas de verde, cruzar el comedor, del comedor al dormitorio. Y ahí había la cama de colchón de plumas que me hacía estornudar y la cómoda. Una tarde me puse justo en la esquina del patio, lo crucé corriendo, pasé por las puertas altas, flacas, pintadas de verde, pasé del comedor al dormitorio y del dormitorio estaba allí la cama de colchón de pluma y la cómoda, con un cajón abierto. Yo tenía 5 años. ¿Qué iba a hacer? Fui a ver lo que tenía. Y ahí la encontré. Debajo de una sábana blanca bordada. Una foto. Era mi abuelo. Alto, flaco, pelo ondulado, ojos penetrantes. ¿De dónde sacaste eso? Es el abuelo. Era mi abuela. Ella nunca me había gritado. Es el abuelo. Era mi abuelo, pero no el esposo de ella. Era mi otro abuelo. Así que mi abuela se sentó en la cama y me dijo, ven y te voy a enseñar un juego. El juego de guardar secretos. Yo tenía que contarle algo a ella, que ella no iba a contar nunca, aunque le clavaran alfileres en los ojos, y yo no iba a contar nunca nada de la foto. Muchos años pasaron para que yo me enterara que hacía una foto de mi abuelo paterno debajo de una sábana blanca bordada en la casa de mi abuela materna. Mis abuelos, Natalio y Sigmund, fueron shipbreeder, hermanos de barco. Uno vino de la Rusia zarista acompañado de toda su familia. Sigmund, de la Austria imperial, después de años de un servicio militar. Ambos se hicieron amigos y cultivaron esa amistad que estaba asignada a vivir por siempre. Ellos llegaron a Rosario y conocieron allí a una hermosa polaca, piel de porcelana, ojos dulces, claros. Claro, ustedes me dirán o se estarán imaginando cómo hablaban, porque Natalio hablaba ruso, Sigmund alemán y Rosa polaco, por el dulce yiddish. Los dos amigos visitaban a Rosa siempre bajo la supervisión de su hermana. Pero un día Sigmund la visitó solo, con una foto autografiada y la petición de casamiento. Petición que Rosa rechazó, porque no podía unirse a alguien que con su acento le recordaran sus peores años, los años de la guerra que se había llevado a su padre. El tiempo pasó y Sigmund se casó, tuvo 2 hijos, y Rosa se casó con Natalio. Sigmund fue testigo de ese casamiento. Y se casaron un 28 de agosto de 1926. Sigmund la sacó a bailar el vals y mientras se balanceaban al son de la música, él le dijo, Rosa, la vida se encargará de unir nuestros corazones.
Y el tiempo pasó. Años después, Sigmund murió. Rosa tuvo a sus hijos. Y así anduvo la vida entretejiendo las historias de la gente de Rosario hasta que puso en un mismo camino a Clarita, la tercera hija de Rosa, mi mamá, y a Mario, el hijo mayor de Sigmund, mi papá. Yo nací un 28 de agosto, 30 años después de ese susurro en el vals. Yo soy la sabia de los corazones de Sigmund y Rosa. Mi destino era ser nieta de ese hombre. Aquí le muestro la foto de mi abuelo. ¿Lo ven? Y la dedicatoria que le hizo, y si la ven está en alemán, a mi abuela. Y esto nos describe. Somos frutos de gente que vivió la guerra, que vivió persecuciones, que llegaron a este país con muchas ganas de trabajar. Y así como mis abuelos fueron a Rosario, tengo tíos que fueron a otros pueblos, también del litoral. Algunos se fueron para las colonias, otros se fueron también colonias, pero en vez de colonias de Entre Ríos, se fueron para colonias de Santa Fe. Y de allí yo tenía una tía y que siempre contaba una historia. La historia del Cholo Gaitán. El Cholo Gaitán había nacido en Guayminí, un pueblo de Entre Ríos. Había crecido como así, a la que te criaste, a la que me importa. Así que cuando tuvo edad suficiente para poder ganarse el pan, decidió ir a recorrer a las colonias donde les decían que la gente necesitaba una ayuda. Estaban los gringos, a los que algunos los llamaban los rusos, que tenían que aprender a cultivar, a tener el arado, a carnear. Y así iba Gaitán, que ya ni sabe de cómo cayó en ese pueblo. Él se acercaba a las distintas chacras y les decía, el Cholo Gaitán para la que usted busque. Y ahí los gringos le daban para que los ayude. Cuando él terminaba de trabajar, le preguntaban cuánto le debían. Y él le dice, lo que usted guste. Sí, esto es una gauchada. Y ahí la gente le daba unos pesos y después le agregaba un poco de carne seca, le daba un poquito de pescado o algunos pepinos o algunas conservas que las mujeres hacían. Y también le daban una torta de miel a la que el Cholo se hizo adicto. Y ahí andaba el Cholo, yendo de casa en casa en los pueblos, para lo que usted guste. ¿Cuánto es? Lo que usted quiera, si esto es una gauchada. Y él andaba así, pero de tanto andar, cayó en la casa de don David. Y allí conoció a la Mercedes y quedó prendado de esa morocha de trenzas largas que ayudaba a la señora de don David con toda la crianza de los chicos y el trabajo en el campo. Ella ya era una de la familia. Si hasta le entendía el jeringoso que hablaban. Él le preguntaba a veces cómo hacía para entenderla y ella
hasta empezó a utilizar palabras. A él le resultaban extraños estos gringos. Tomaban vino, pero no se emborrachaban. Y no se usaban la faca para pelearse. Cuando él le preguntaba alguna cosa que le entregaban, no, es demasiado, no hace falta, no me den. Los gringos le contestaban, no, es una mitzvah. Pero él no entendía lo que le quería decir. Él siguió prendado a la Mercedes y hasta se había tomado la costumbre de los viernes a la noche ir a cenar a la casa de don David, que eran muy entretenidas. La Mercedes hasta se había aprendido los cantos que hacían y comían, y él se quedaba tranquilo hasta la noche tarde, si igual sabía que al día siguiente no se iba a trabajar. Eran raros estos gringos, eran raros. Un día Cholo le dijo a la Mercedes que fuera a vivir con él. Ella le dijo que de ninguna manera. Ella, solo con casorio. Hasta esa costumbre se había tomado de los gringos, con casorio. ¿De dónde había salido eso? Pero estaba tan prendado de ella que le hizo caso. Así que empezó a construir una casita debajo de un molino. Y la gente, cuando se empezó a enterar, y él iba a trabajar a las casas, cuando le decía, ¿cuánto es? Lo que usted guste, es una gauchada. La gente no solo le daba unos pesos, algo de comida, sino algunas cosas de material, unas puertas, o algo que le sobraba. Y cuando él le decía, no, por favor, no, es una mitzvah. Ya él ni siquiera agradecía, porque sabía que le iban a contestar, es una mitzvah. Así terminó su casa. Y le dijo a la Mercedes para ir hasta el registro civil. Y allí los acompañaron don David, su señora, los hermanos adoptivos de Mercedes, que eran los hijos de don David. Y cuando salieron de con la libreta en mano, don David le dijo que de ninguna manera iba a volver a su casa. No, no, no. Primero tenían que casarse bajo las reglas de Dios. Así que los acompañó hasta la iglesia para que fuera bendecido el matrimonio. Cuando salieron, él pensaba que por fin iba a poder quedarse solo con la Mercedes. Pero no fue así. Cuando llegaron al rancho, se encontró que aquellos que él le había enseñado a hacer el asado, a carnear, los esperaban con una fiesta para celebrar que el cholo se había casado. Y cuando él le agradeció todos los regalos que le habían hecho para tener su casa como Dios manda, la gente le decía, no, es una mitzvah. Así, andaba don Cholo tratando de entender qué quería decir una mitzvah. Hasta que le terminó de preguntar a los hijos de don David, que hablaban mucho mejor el castellano. Y los hijos de don David le dijeron que una mitzvah era realizar algo para ser mejor persona. Que es como dar una ayuda. Bueno, dijo Cholo, como una gauchada. No. ¿Cómo que no? No, porque la gauchada es algo que uno hace porque quiere. En cambio, la mitzvah es una obligación. ¿Una obligación? ¿Y qué pasa si no la haces? No serás una mejor persona. Uno hace las cosas para ser mejor persona. Igualmente el Cholo no lo entendió.
pero siguió ya sin preguntar. Y ahí fue. Cuando ya la Mercedes estaba a punto de parir y reunió a los hijos de don David y a la esposa y a todos para festejar la pronta llegada del niño. Y cuando la Mercedes se descompuso, la primera en llegar fue la esposa de don David, que con otras mujeres vinieron a ayudarla para el parto. Se venía difícil. Las horas pasaban y el niño no salía. Una de las mujeres salió a decirle a los hombres que por favor pidieran para que madre e hijo estuvieran bien. Y ahí don David con sus hijos se colocaron mirando hacia un cierto lugar y comenzaron a mecerse, diciendo palabras que él no entendía. Don David lo tomó de la mano y le dijo, vení cholo, pedí vos también, que tu Dios es mi Dios y nos va a escuchar a todos. Don Cholo le pidió que por favor cuidara lo que más quería en su vida, la Mercedes. Y parece que Dios lo escuchó porque en el cielo hubo un refulgir. Y en el momento en que sucedió, se escuchó el llanto del bebé. A poco de escucharlo llegó la esposa de don David con un bultito envuelto y un llanto fuerte. Mirá, Cholo, tu hijo, tomalo. Cholo no pudo contener las lágrimas. Y don David le dijo que los verdaderos hombres son los que lloran. Al rato empezó a llegar toda la gente de la colonia, trayéndole un andador, un cochecito, una cama, para que pudiera dormir ese bebé. Y él, cuando agradecía, solo escuchaba, no, es una mitzvah, es una mitzvah. Cuando ya estaba clareando y la gente se había ido, la esposa de don David sacó una canasta llena de ropita que había hecho para el bebé, que no se la dio por las dudas de que pasara. Y le dijo, tomá cholo, para el cholito, que seguramente así se llamará. Él tomó la ropa emocionado y le dijo, no, doña Sara, tal vez el segundo, este se va a llamar David, y no me lo agradezca, es una mitzvah. Yo que los veo aplaudir así, les cuento que los sordos, el saludo es así. Así que como yo para ustedes estoy sorda, cuántas cosas nos enseñan estas pequeñas historias de ver lo que somos, de este dar, para ser nosotros mejores personas. Y en esto nuestros sabios nos han dado lleno de cuentos, ¿no? Mi suegro siempre decía, vos da que te vuelve el doble. Y creo que es cierto. Yo empecé a contar y yo empecé a tener trabajo y mi suegro me decía, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Y le digo, bien, pero todo gratuito. Yo contaba para adultos mayores en la comunidad, iba a los grupos. Y me dice, vos no te preocupes. Vos da que te vuelve el doble.
Y miren, ya pasaron más de 20 años de este vos da que vuelve el doble, y ahora me encuentro dando, y me devuelven un montón de saludos de distintos países, no solo en pequeños shtetls, sino en el gran shtetl que es el mundo. Y hablando sobre dar, me viene a la memoria una historia que también me contaba, en realidad, esto me contaba mi abuelo. Cuentan que estaba el Rebbe Susia en Rusia y eran muy pobres, pobrísimos, pobrísimos, pobrísimos. Y su mujer estaba muy triste porque el único vestido que tenía estaba lleno de remiendos. Un shmate, como le decía ella, un harapo. Pero no un harapo porque solo era viejo, sino en un harapo porque estaba todo surcido, o sea, realmente. La vio tan triste el Rebbe, su esposo, que sacó lo poco que tenía y le compró una tela. Le dijo, ve hasta el sastre y hazte un vestido. Ay, estaba tan feliz, y el Rebbe estaba tan feliz de ver el brillo en los ojos de su mujer, que ella cargó la tela y se fue hasta el sastre. Cuando fue a retirar el vestido, encontró al sastre muy angustiado, llorando, mojando con lágrimas el paquete donde estaba el vestido. La Rebbe le preguntó qué le pasaba, y él le contestó que su hija se iba a casar a las pocas semanas, que él no tenía dinero para hacerle un vestido, que lo poco que ganaba era para alimentar a su familia, y que ella, cuando entró mientras él cosía, pensó que era un vestido para ella. Ella lo tomó en sus manos, se lo probó, le quedaba perfecto. Estaba tan emocionada, tan feliz, pero él le dijo que no, que el vestido no era para ella, que era para una clienta. La hija lloró desconsoladamente, a tal punto que hasta dijo que no tenía ganas de casarse. La Rebbetzin le dio tanta pena lo que le estaba contando, le dio tanta angustia, que tomó el vestido y le dijo, tómelo, regálelo a su hija. Con esta historia fue la Rebbetzin a contárselo a su marido. El Rebbe estaba tan feliz de lo que había hecho su esposa. Ella le dijo igual, la gente no se va a sorprender de verme con el mismo vestido que venía. No sabía que me había mandado a hacer uno. Y vos no te vas a divorciar de mí por tener un shmate como este. El Rebbe le preguntó qué sentía. Y ella le dijo, qué bien, triste por no tener su vestido, pero bueno, seguramente la jovencita va a ser muy feliz usándolo. Él le dijo, ¿le pagaste? ¿Qué? ¿Si le pagaste? ¿Y cómo le voy a pagar si le acabo de dar mi vestido? ¿No es suficiente? El esposo le dijo, es que él hizo un trabajo y seguramente estaba esperando el dinero para darle de comer a su familia. Él necesita cobrar por el trabajo que hizo, porque la tzedaká es la tzedaká, pero los negocios son los negocios. Es tanta enseñanza, es tanto lo que tenemos que aprender. Es cierto,
no solo debemos conformar con regalar lo que nos sobra, es dar lo que se necesita. Bueno, vamos recorriendo así, yo no sé qué hora estoy, perdón, ni sé cuánto más tengo porque no veo, si me puede, no sé, Simón o Rubén contestar. Ahí me están haciendo señas, pero no veo. Vamos bien, estamos media hora, podés llegar hasta media hora más. Ah, bueno, basta, un montón. Lo que ¿Me vos permiten? digas. Voy a tomar, si me permiten, voy a tomar un poquito de agua. ¿Puede ser? Yo no, la verdad que no esperaba hacer, es decir, moverme así, pero la verdad que me siento como entre casa y tranquila, y no sé si atenerme a exactamente los cuentos que había pensado contar, o si alguien tiene ganas de pedirme algo en especial. Es decir, una temática, no un cuento en especial, porque hay que ver si lo sé. No es tan fácil. Si hay alguien que quiera algo en especial, una temática o algo en especial, me lo pide o lo hace saber y yo trataré de... Giselle, yo te Simón, diría que sigas con tu programa y los que bueno, quieran escriben en el chat y al final, cuando vos terminás, entonces si hay alguien que pidió algo en especial, yo te lo transmito. ¿Ok? perfecto. Bien. Cuando yo fui a desarmar la casa de mis padres, allí me encontré con miles de historias. Y miles de historias que hablan de nosotros. Y ahí, por supuesto, encontré la foto de la que yo había visto cuando era chica. Encontré el collar de perlas que mi abuela usaba. Y en cuanto lo tomé, la recordé a ella con su vestido de seda azul, el rodete plateado entre las ollas y las cocinas mientras nos hacía la comida para todas las fiestas. Y también me hizo recordar lo que yo tenía en mi casa, que lo tengo guardado yo también para las fiestas. Hace muchos años atrás, cuando todavía mi hijo estaba en la escuela, un día entré y un silencio. Eso es peligroso, porque él era muy chiquitito. Y cuando entré al comedor me lo encontré que había abierto la cómoda y estaba desarmando todo el cajón de los manteles. ¿Qué haces? Necesito un mantel para el Shule, para el Shabbat. Necesito llevar un mantel blanco. No, ese no, le dije. Estaba agarrando el mantel de encaje de Bruselas que me habían traído mis padres. No, este no, mamá, está lleno de agujeros. Mamá, no, le dije, no, este mantel tiene historia. Bueno, ¿me contás la historia y yo se la cuento a la mora? Mejor te hago un mantel, te hago el dobladillo, le bordamos algo y lo llevas. No, mamá, yo quiero un mantel con historia. Y entonces yo lo tomé en mi mano y al cerrar los ojos recordé cada momento
que había vivido en la casa de mis abuelos. En esa casa con ese mantel, con mi abuela con el vestido de seda azul y el collar de perlas, con mis tíos alrededor del tocadisco, cambiando las canciones de Moishe Oyer que ponía mi abuelo por las de Edith Piaf, por las colas que hacían mi tía para tomar el vermú o la granadina. Recuerdo una fiesta donde éramos tantos que mi abuelo con mi primo mayor sacaron la puerta para transformarla en un tablón, utilizando unos caballetes. Con mi primo, de mi edad, nos sentábamos justo en la punta. A mí no me gustaba mucho estar con él, porque él se dedicaba a tirarme mis trenzas, cosa que me molestaba bastante. Pero lo que sí me encantaba era meterme por debajo de la mesa y ver a todos los que estábamos sentados. Y ahí mirábamos. ¡Uy! La tía Efsher. La llamábamos Efsher, quizás, porque ella por ahí se demoraba a alguien y decía, quizás Efsher le pasó algo. Efsher se enfermó. Mi abuela nos colgaba todas unos colgantitos con alcanfor, porque decía que seguramente mi tía nos iba a dar un Geboit, es decir, nos iba a dar mal de ojo. Mi vida estaba llena de historias. Recuerdo el día que mi tía, la más joven, que todos estaban enamorados, porque ella se peinaba a lo Rita Hayworth. Era preciosa. Todos los cuñados se volvían locos. Y mi abuela decía que a él le iba a dar un patatús, porque ella usaba unos escotes. Y también recuerdo que un día tocó la puerta, yo le fui a hablar y traía un paquetito, todo envuelto, y me dio el paquete y dice, guárdalo, dale. Ay, tía, yo me quise hacer la fina, ¿no? Dice, ay, tía, qué lindo es tener algo para comer casero. No, dale, son los zapatos chatitos, porque de estos tacos me están matando, eran unos tacos finitos. Cuando yo pasaba por debajo de la mesa, miraba si se los había cambiado. Muchísimas historias tengo. Y también tengo la historia con mi abuela de un Pesaj. Pesaj había caído como Semana Santa y mis padres habían decidido tomarse vacaciones. Mi abuela era la que cocinaba, limpiaba toda la casa y no éramos muchos, eran mis padres, mi tía Heike, que vivía en Córdoba. Mi abuela invitaba al Galizianer, que vivía en el piso de abajo. Hacía tanta comida, pero tanta comida, que las vecinas, la panadera y las vecinas se llevaban todo lo que sobraba de todo lo que había en la casa de mi abuela, porque nunca terminábamos de comer lo que ella hacía. Ese Pesaj, me fui a vivir con mi abuela mientras mis padres viajaban. Yo había terminado 5º año, ya estaba empezando la facultad, había encontrado un trabajo en lo de un arquitecto, y ese otoño me parecía dorado, sí, dorado. Y supongo que eran por los ojos de él. Él, que a la salida del arquitecto me acompañaba hasta la puerta de la casa de mi abuela. Era maravilloso, pero era napolitano. Así que le cambié el apellido para que mi abuela no dijera nada. Le había enseñado a decirle Shalom a la Bobe, y mi abuela le decía, ¿qué tal, Íngale? ¿Cómo estás?
Cuando llegué una tarde después del trabajo hasta la casa de la Bobe, toqué la puerta y tardó mucho en atender. Y me resultó también extraño no escuchar todo el bullicio que se escuchaba, porque ella estaba limpiando todo para comenzar el Pesaj. Y la verdad que me preocupé, que cuando me abrió la puerta, se sentó y dice, justo cuando más lo necesito, menos fuerzas tengo. ¿Pero qué te pasa, Bobe? No puedo hacer las cosas, no tengo fuerzas. No se sentía bien. Y yo le dije que bueno, que está bien, que yo le iba a ayudar, que no se preocupara. En ese preciso instante tocaron el timbre, era un telegrama de la tía Jaike que decía que no podía venir de Córdoba, que no, este año no iba a estar. El Galicianer había arreglado para irse a la casa de unos amigos, lo cual íbamos a estar mi Bobe y yo. Y le dije, ay, Bobe, ¿qué te parece? Si este año no hacemos Pesaj, estamos las dos, sin Pesaj. No. Vamos a tener Pesaj. ¿Y el Íngale? ¿En la casa se hace Pesaj? Y no, Bobe, no se hace Pesaj. Invítalo que vamos a tener Pesaj. Y ahí estábamos, el Íngale y yo limpiando la casa y mi abuela dando las instrucciones desde la silla. Que limpiamos, sacamos las cortinas, limpiamos. Yo le dije al Íngale, ¿para qué me metí en esto? Y él me contestó, para salir de Egipto. Ahí estaba yo, metida en la cocina tratando de seguir las instrucciones que me hacía mi Bobe. Y ahí estaba con mi primera bolita de gefilte fish, llena de harina de Maxemey, oliendo a pescado, cansada, y mi Bobe diciéndole cada vez que yo le acercaba algo para probar, no, le falta tam, gustito, le falta, avísele de pepper, avísele de salsa, pero basta, Bobe. Yo lo único que quiero es hacer las cosas bien. Ajá, me dijo mi Bobe. Exactamente eso. Hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, hay que hacerlas con el corazón. El tam de la cocina viene del corazón, viene de adentro. Primero hay que querer hacer las cosas bien. Y así, tuvimos un Pesaj, el Íngale, mi Bobe y yo, donde se tuvo que conformar con ella, contar otras historias de otros Pesaj, de decir ella, el rezo. Y terminamos cantando con el Íngale unos boleros que a la Bobe le gustaban y alguna que otra canción que yo sabía. Ya cansada, se fue a la cama. Y cuando la acompañé, el Íngale se había quedado afuera, teníamos la puerta entreabierta y la Bobe al acostarse me dijo, decirle al Íngale que la próxima vez toque tarantela, que seguramente le sale mejor. Yo la miré sorprendida y le dijo, vos no te vas a casar con él, porque sos una michigene. El Íngale vino y me dijo, ¿qué es una michigene? Ay, le dije, alguien sensual. El tiempo pasó, mi Bobe murió. Y yo por muchos años no fui a ningún Pesaj porque no quería ser la invitada de aquellos donde no tienen dónde ir.
Cuando tuvimos que desarmar la casa, yo me quedé con el mantel blanco. Con ese mantel que estaba lleno de historias que me había contado mi bobe. Con ese mantel que había recibido la primera cocina que yo había hecho para un Pesaj, para el salir de un Egipto. Muchos años pasaron, de muchos egipcios he salido. Pero ese año, cuando mi hijo me dijo que necesitaba el mantel, y me miró a los ojos y me dijo, este mantel tiene historia, yo se la conté. Y al contarle, le dijo que antes de entregarlo íbamos a hacer la cena de Pesaj. Y allí estábamos, todos sentados, alrededor de la mesa. Mi mamá, mi papá, mis hijos, mi marido. Y cuando mi mamá estaba comiendo, me dijo, ¿sabes qué? Esta comida tiene el tan de la bobe. Y yo la miré. Miré al cielo y dije, tenías razón, bobe, tenías razón. El tan viene del corazón. Giselle, tenemos algunos pedidos, si es que vos querés que ya te los pase o esperamos un poco. Pedidos, hablo de temática, no tanto de autores, porque difícilmente yo me tenga autores. No. No, sí, no, bueno, no. a ver. Bueno, alguien me pide un cuento jasídico. Ok, bueno, uno de los cuentos, el último cuento que tenía programado es un cuento jasídico, pero el del que conté jasídico, ahora cuento uno más. El que conté jasídico El Rebe con el vestido. del Rebe, es un cuento jasídico del Rebe Sucia, un Rebe Hasidim de Rusia. Sí. Por otro lado, nos piden un cuento cuando los hijos se van a vivir a otro país y yo quisiera agregar algo, y es que en el lugar donde vivimos, los hijos, nuestros hijos, son como expulsados, ¿no? Pero tenemos que tener la sabia convicción de haberle dado las suficientemente raíces para que aprendan y las alas para poder volar y dejarlos ser ellos. Si tienes algo para algún cuento al respecto, también la vamos a... A ver, bueno, seguime diciendo, mientras voy pensando, evidentemente hay cuentos, si uno se pone a pensar desde algún lugar, este cuento que acabo de decir, de lo que uno se lleva, de lo que uno no. Es eso. Es eso, ¿no? Uno, hoy cuando hablábamos más temprano contigo, decíamos la ventaja de tener esto, de que nos escuchan desde otros lugares, ¿no? Entonces tengo la ventaja de por ahí están escuchándome, no sé porque no puedo ver a todos, pero tengo una hermana viviendo en Uruguay, un hermano viviendo en Israel y seguramente que fueron invitados, seguramente ellos también me dan la ventaja de contar estas historias que ellos también se llevaron de mi familia. Pero ya voy a, déjenmelo pensar, y mientras voy pensando, voy contando un cuento más jasídico, si quieren. Igualmente el último cuento que tenía pensado también es jasídico, pero lo quiero dejar al final porque es un cuento un poco especial para mí, por eso lo quiero dejar para el final, si puede ser. Cuentan que el Rebe Sucia, es decir, tengo una coleccioncita de cuentitos del Rebe, pero
Era muy pobre, pero sumamente pobre. Tan pobre que un día le tocaron la puerta y un mendigo le pidió algo. Revisó toda la casa, toda, de arriba abajo, abrió todos los cajones, no encontró nada para poder entregarle, nada para poder darle. Y cuando abrió el último cajón, se encontró con el tocado de novia de su esposa. Tenía perlas. Agarró el tocado, desarmó, sacó un puñado de perlas y se la entregó al mendigo. Al llegar su esposa vio que estaba el tocado desarmado y le dijo, ¿pero qué hiciste? Esas perlas eran verdaderas, no eran falsas. El rey Susi apenas terminó de escucharlo, salió volando por la puerta y fue a buscar al mendigo y le dijo, cuidado, las perlas son verdaderas, que no te den poco dinero. No puedo dejar de interrumpirte para darte un mensaje muy importante que dice, Kolakavot Gigi, es tu hermano desde Israel. Te dije que era muy probable que... No lo puedo dejar pasar. No. Los abrazo y siempre los tengo conmigo, siempre. Y ahora uno se siente como más atado, ¿no? De saber, porque uno no lo ve todos los años, pero, bueno, mi hermano sí, porque o viaja él o viajamos nosotros, pero a mis sobrinos, así que yo que no veo todos los años, pero uno sabe decir, bueno, si pasa algo puedo ir. Y ahora saber que no tengo posibilidades, se hace todavía más duro, ¿no? Se hace más fuerte esto de no poder ir. Con respecto, tal vez no sé exactamente de qué, cuando los hijos se van, pero voy a contar una historia popular india. Dicen que un comerciante hindú fue hasta un pueblo a comprar mercadería, a Oriente. Y allí se fue hasta un bosque y encontró una zona de pájaros. Y cazó un pájaro muy especial, porque era un pájaro que hablaba. Lo llevó hasta su casa, lo colocó en una jaula de oro y lo tenía en el lugar más privilegiado, en su comedor, donde tenía largas pláticas con su pájaro. Un día el comerciante le dijo que iba a volver a Oriente a buscar más mercadería si quería algo. Y el pájaro, meciéndose en su hamaca, le dijo, ajá, sí, quiero que me des la libertad. No, eso no puedo hacerlo. Ah, bueno. Entonces dile a mis hermanos que yo estoy bien, que vivo en una jaula de oro. Y así el comerciante fue hasta el bosque donde había cazado a su pájaro y le gritó, ¡hermanos pájaros! ¡Hermanos pájaros! Su hermano está en mi casa. Está bien, ¿eh? En una jaula de oro. Uno de los pájaros dio 3 vueltas alrededor del comerciante y cayó muerto a los pies. ¿Cómo le digo esto a mi pájaro? ¿Cómo le digo que uno de sus hermanos murió por haberle dicho?
El comerciante volvió a su casa y por varios días evitó ver al pájaro. Pero un día no tuvo más remedio y el pájaro le dijo, ¿tienes algún mensaje para mí? No sé cómo decirlo. Uno de tus hermanos, cuando le dije que estabas en mi casa, dio 3 vueltas alrededor y cayó a mis pies. Cuánto lamento la mala noticia. El pájaro lo miró, dio 3 vueltas alrededor de la jaula y cayó al piso. Por decirle la noticia, maté a mi pájaro. El comerciante abrió la puerta, tomó al pájaro entre sus manos y lo colocó en el alféizar de la ventana. Un rayo de sol pegó al pájaro, que cuando sintió el calor abrió las alas y salió volando hasta la rama más alta del árbol más cercano. Sorprendido, muy sorprendido, el comerciante se asomó a la ventana y el pájaro, desde la rama más alta del árbol más cercano, le dijo, ¿ves, amigo? Lo que era una mala noticia para ti fue un mensaje para mí, porque mi hermano me ha dicho que la libertad no se pide, la libertad se toma. Lo pensé porque tal vez es cierto que nuestros hijos se van lejos y es esta toma de libertad que nosotros se la tenemos que dar. ¿Qué otra cosa me habían pedido? Perdón. Mirá, hay infinita cantidad de pedidos, pero realmente no No vamos a tenemos poder, tiempo. no Entonces vamos a cierro poder con el contestar cuento todo. jasídico. Voy a pedirte dos cosas porque una persona pide si tenés algún cuento relacionado con un cuento sefaradí. Otra, algo sobre los momentos difíciles que estamos viviendo en este momento. Y te diría que con esos dos, más el que vos vas a contar final, estamos. En realidad, cuento sefaradí, en realidad es un cuento de origen sefarad, digamos, pero no digamos de judaico, sino, digamos, que nos abarca a todos, ¿no? No estaba en mis planes contar, no estaba directamente pero bueno. Y el otro era en estos momentos tan malos. Bueno, voy a hacer otra cosa, perdón, si me permiten, pero que creo que voy a abarcar las dos cosas a la vez, porque no tenemos tanto tiempo. Voy a cambiar el cuento Sfarad, lo cuento que es muy cortito, y voy a invertir los cuentos que pensaba, el cuento con que pensaba terminar, ¿sí? Y voy a contar algo que no sé si es para contar lo que nos está pasando, porque basándonos en un cuento jasídico, en una historia jasídica, que decía que mientras estaba un rebe rezando en el día de Yom Kippur, lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba y el rezo lloraba, y un hombre que se encontraba en el templo se acerca y le dice, Rebe, ¿por qué tanto llanto? Y le dijo, porque leo sobre qué es el hombre
¿Y dónde va el hombre? Y este asistente en la sinagoga le dijo que él no lo veía así, que consideremos que habría que llorar si el hombre sería el oro y se vuelve polvo. Pero el hombre nace desde el polvo y se vuelve polvo. Y que en el medio es solo refulgir. Y entonces recuerdo lo que decía Serrat, o dice Serrat, nada es verdad o mentira, todo depende del color con que se mira y desde qué lugar lo podemos mirar. Y no sé si lo que en el final les voy a contar va a servir para para describir lo que nos está pasando, pero tal vez nos sirva para sentirnos un poco mejor, nada más. Que a lo mejor uno o yo cuento por eso, ¿no? Entonces, voy a hacer algo primero. Les voy a contar el cuento jasídico que tenía pensado para terminar. Y cuentan que Baal Shem Tov tenía por costumbre, un día que él decidía ir hasta el bosque cercano donde él vivía, y allí la gente lo acompañaba y le hacía sus peticiones. Baal Shem Tov armaba un fuego de una manera especial, recogiendo las maderitas y las hojas que necesitaba de una forma muy especial. Encendía el fuego y mientras todo el mundo hacía la petición, él rezaba en voz muy baja, lo cual nadie escuchaba lo que él decía. Pero cuentan que a Dios le gustaba tanto ese lugar en el bosque y le gustaba tanto la forma en que Baal Shem Tov hacía la fogata, y le gustaba tanto las palabras que Baal Shem Tov decía, que le concedía todas las peticiones a la gente que estaba. Baal Shem Tov muere y la gente no sabía qué palabras Baal Shem Tov usaba, pero sí sabía el lugar del bosque que iba y sí sabía cómo hacer el fuego. Y así fue que siguieron reuniéndose una vez al año, se acercaban hasta el bosque, hacían la fogata tal cual la hacía Baal Shem Tov, y cada uno decía y pedía a su manera. Y cuentan que a Dios le gustaba tanto que la gente se reuniera en ese lugar del bosque y encendieran esa fogata que concedía lo que la gente pedía. El tiempo pasó y estamos todos aquí. Y no sabemos cuál era el lugar del bosque. Tampoco sabemos las palabras que decía Baal Shem Tov, ni sabemos cómo se hacía la fogata, pero sí sabemos esta historia. Así que yo les voy a pedir que cerremos los ojos un momento y pensemos todos juntos estar en ese lugar del bosque, encender ese fuego interno que tenemos, esa fogata que nos une a todos nosotros, y que empleemos nuestras palabras para pedirle a Dios, porque yo estoy segura, muy segura, que como dicen nuestros sabios, a Dios le gusta
tanto, tanto que se cuente esta historia y que todos nosotros estemos unidos, que seguramente nos va a cumplir lo que querramos. Y para terminar, que no era con lo que iba a terminar con esta historia, yo les voy a pedir, no sé si tienen cerca alguna caja. Alguna cajita, a ver, veo que algunos se levantaron, que la fueron a buscar. Y voy a pedir que si es posible, dentro de un ratito cuando yo diga, desmuteen. ¿Va a poder ser, Simón? ¿Sí? Ya se lo pedí, ya pedí que lo desmuteen cuando vos digas. Cuando yo diga, perfecto, gracias. Bien, entonces, cuando tengo este tipo de reuniones y me acaban de pedir lo que me acaban de pedir, de contar algo que nos saquen de esto que estamos viviendo, que no es fácil. Yo hago un pedido a la solidaridad. Así que si me lo permitís, Simón, Bien, ¿se puede? Por supuesto. Muy bien. Bueno, yo no sé si ustedes conocen, hay un señor que se llama Don Teófilo García. Don Teófilo es un hombre muy especial, muy especial. Es un hombre que le gusta hacer compras extrañas, tipo paraguas, siempre floreados y agujereados, o correas de perro, aunque no tiene perro. Es muy especial, así que estaba Don Teófilo sentado con el diario abierto ya sé que estamos en otra época, pero yo a él lo conozco desde hace muchos años y él todavía compra por avisos clasificados leído en el diario. Así que estaba con el diario en la página de avisos clasificados, mientras desayunaba tenía unas medialunas, el dulce de leche, el café con leche, unas tostadas, y ahí estaba cuando encontró el aviso que había esperado toda su vida. Se venden risas, sonrisas y carcajadas. Así que sin pensarlo dos veces, tomó el teléfono, llamó y desde el otro lado de la línea ¿no es cierto? Dígame que sí. Sí. Don Teófilo arregló con la señora el lugar donde tenía que ir a buscarla. Así que acordó el precio y ahí estaba Don Teófilo en la puerta de la casa de la señora tocando el timbre cuando ella le abrió y le dijo, usted es el del aviso, venga, pase, por favor. Aquí tiene risas, sonrisas, carcajadas y algunas muecas irónicas que nunca vienen mal. Don Teófilo acordó el valor y ella le dijo, y dígame, ¿cómo se las lleva? ¿Puestas o envueltas? Y él le dijo, envueltas. Así que la señora agarró una cajita verde y colocó unas risas, sonrisas, carcajadas y unas muecas irónicas que nunca vienen mal. Ahí se fue Don Teófilo, siendo el dueño de las risas, sonrisas y carcajadas del todo Buenos Aires. Estaba feliz con sus risas, sonrisas y carcajadas cuando justo en la esquina de Nazca y Aranguren se encontró a dos camiones que se cruzaban y uno le gritaba al otro, no ves que yo tengo paso, de ninguna manera, querido, el paso lo tengo yo. Bueno, Don Teófilo García no podía escuchar, así que abrió la cajita y salieron volando risas, sonrisas y carcajadas. Y en 2 minutos un camionero le dijo al otro, pase, por favor, que su mercancía se nota que está más pesada.
Don Teófilo siguió caminando, cuando de golpe se encuentran con dos caballeros, esos que van con maletines en la mano parando un taxi. ¿No ve, señor, que yo lo paré primero de ninguna manera? Yo le hice señas para el taxista. Don Teófilo García no pudo aguantar la discusión, así que abrió su cajita y salieron volando risas, sonrisas y carcajadas. Y en 5 segundos estaba, por favor, ¿para dónde va? A lo mejor lo puedo acercar. Así anda Don Teófilo, repartiendo risas, sonrisas y carcajadas, hasta que llegó a su casa. Y en su casa se encontró 2 vecinas, que una le decía a la otra, mire, dígale a su hijo que por favor deje de tocar la batería, que el Seide está que no puede dormir. ¿Ah, sí? ¿Por qué no le dice a su perro que deje de pillar sobre mi alfombra, Don Teófilo García no pudo aguantar, así que abrió la cajita y salieron volando risas, sonrisas y carcajadas, y en 5 segundos estaban, ay, dígale a su hijo que aprenda a tocar serenata a la luz de la luna, que el Seide le encanta. Ah, sí, si usted no tiene dónde dejar a su perro, no se preocupe, yo tengo un balcón con unos malbones divinos que me los puede venir a pillar tranquilo. Así anda. Don Teófilo García repartiendo risas, sonrisas y carcajadas por todo Buenos Aires. Pero resulta ser que cuando fue antes de la pandemia a la plaza, se encontró Don Teófilo, que le quedaba la última sonrisa, y justo había una nena que estaba en la plaza y se le había volado su globo violeta. Así que antes que ella se pusiera a llorar, tomó la sonrisa y se la entregó. Así la nena pudo despedirse del globo con una sonrisa, diciéndole saludos a quien veas. Luego vino la pandemia. Y ahora lo tenemos a Don Teófilo sin tener lugares donde se reúna la gente a recoger risas, sonrisas y carcajadas, porque él antes iba al cine o a las plazas y escuchaba las risas de los chicos y las recogía en su cajita verde. Así que yo les voy a pedir un favor. Si se encuentran a un hombre con una cajita verde o le ven cara de Don Teófilo García, dedícanle una sonrisa. Ya sé, me van a decir que tienen los barbijos. Es cierto, pero la sonrisa se ve en los ojos. Dedícanle una sonrisa a Don Teófilo o al que crean que puede ser. Así él vuelve a recopilar sonrisas. Pero lo que les voy a pedir ahora, que me van a desmutear, es por favor que aquel que quiera tener una cajita, yo ahora, cuando me desmuten a la gente, veo todos muteados, perdón. ¿Pueden? A la cuenta de 3, yo les voy a pedir que me regalen las risas, sonrisas y carcajadas. Y que abra. A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Gracias, Gigi. Risas, vamos, por favor. Se activó para que la gente se vea la gente que está escuchando. Muchas gracias, Gigi. Así que ahora pedir que cierren la cajita. Gracias, Gigi, gracias. Les voy a pedir que cierren la cajita y que cuando se sientan mal por todo lo que estamos viviendo, Gracias, Gigi. la abran y tengan aquí las sonrisas, carcajadas de todos aquellos que sabemos que vamos a salir adelante. Genial. Es una genia. Llegaste al corazón.
Gracias, gracias, hermoso. Hermoso, te cuentas. Perdón, Simón, la que pidió el cuento árabe, pido disculpas porque, bueno, en el trayecto se me pasó. Pero prometo. Para la próxima. Bueno, puede ser para la próxima, se me pasó, la verdad que Me alegra. se me pasó. Pero yo me voy a poner los lentes porque no veo. Me debe el cuento que Gracias, Gigi. Nos hiciste sentir todos los Está pasando toda la gente que está viendo por Zoom. Gracias. Hay algunos conocidos. Espero que la hayan pasado bien. Cuando yo la presenté a Giselle, una de las cosas que dije es que ella llevaba a todo lugar donde se encuentre una persona a quien era capaz de conmoverse con una historia. Y yo creo que la misión está más que cumplida. Te quiero agradecer por la tarde estupenda que nos hiciste pasar, porque nos emocionamos, porque vimos reflejados en cada uno de tus cuentos alguna parte de nuestras historias. Y realmente hemos pasado una tarde magnífica. Muchísimas gracias. En nombre de Amigos por Israel y de personalidades judías de todos los tiempos, una vez más quisimos acompañarlos en esta situación en la que vivimos y tener una tarde linda, buena y capaz de distraernos y de hacer pasar un muy buen momento. Muchas gracias a todos, muchas gracias Giselle, y quiero aprovechar para invitarlos a todos a nuestra próxima actividad del día miércoles, que sin duda va a ser una actividad muy importante. Se va a hablar sobre David Ben-Gurión y Jorge Luis Borges, un encuentro poco conocido. Vamos a contar con el profesor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad de Jerusalén desde Israel, el profesor Saúl Sosnowski, profesor de literatura de la Universidad de Maryland desde Estados Unidos, y el rabino Dani Goldman de la comunidad Betel. A las 17 horas del día miércoles coordinará la charla Emilio Perina, y acá los esperamos, como siempre, en nuestra próxima actividad. Gracias por concurrir y gracias por estar junto a nosotros. Un abrazo cálido para todos ustedes y nuevamente gracias, Giselle, por acompañarnos. Que tengan una buena semana. Un beso de Dorita, Giselle. Aunque sea te veo por acá. Gracias, Dori, besos. Veo a varias. Muchas gracias. Besos, Giselle. Gracias, hermosa. No me pude conectar, pero te escuché. Gracias. Sos una grosa. Me encantó. Giselle, ¿das clases de cuentacuentos? Gracias. Sí, doy. ¿Puede poner en el chat algún Bueno, si tienen un segundito, el cuento disparar. No sé quién lo pidió, pero soy una arriesgada de pedir cuentos, puedo no tener, pero bueno, les cuento chiquitito, el que se quiera quedar, no sé si podemos. ¿Podemos, Simón? Adelante. Vamos. Ay, tengo frío. Cuentan que dos hombres iban por el desierto. Ellos eran amigos. Habían decidido pasar de un pueblo al otro y sabían que tenían que atravesar varios kilómetros de estar solos, buscando un pequeño oasis para poder tomar agua. Cuando estaban en camino, uno agredió al otro. Y ante el insulto
el amigo le pegó. El que fue agredido escribió sobre la arena: hoy mi amigo me pegó. Siguieron el camino juntos hasta que llegaron al oasis. Desesperado, el que había agredido se metió en el agua y, sin calcular que era profundo, comenzó a ahogarse. Sin pensarlo dos veces, el amigo se metió en el agua y lo acobijó. El amigo salvado escribió en una piedra: hoy mi amigo me salvó la vida. Sin entender, el amigo le dijo: ¿cómo es posible que cuando te pegué lo escribiste en la arena y en cambio ahora lo escribiste en la piedra? Y el amigo, al mirarlo, le dijo: porque la agresión es bueno que el viento de la vida la borre. En cambio, la vida, la buena vida, hay que tenerla grabada a full en la piedra sobre nuestro corazón. Este es un cuento de Sfarat, que no, obviamente no se tiene quién es el que lo recopiló, ¿no? Bien. Me habían pedido, bueno, yo ahora escribo en el chat, acá, esperen que me tengo que poner los anteojos. Me pidieron dónde podían comunicarse conmigo. Le pongo un mail, puede ser, o mi teléfono. ¿Puede ser? Esperen que quiero escribir, acá está. Mi mail es este. Si no me pueden encontrar, este es mi mail, y mi teléfono, el celular, es este. Ahí. Si no, tengo una página que está atrasada, pero que también a partir de la página me pueden encontrar, www.cuentacuentera.com. O le piden a Simón. Cuánto silencio. Cerrá, Simón, ya. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer haber compartido con ustedes. La realidad es que no pensaba, me sentí como si estuviera en el living, y entonces por eso me atreví a decirles, la verdad tenía otros cuentos, pero dije, bueno, se hizo esto tan desde las miradas, ¿no? Muchas gracias por Rubén, ¿era? Simón, el que manejó. Daniel. Daniel. Muchas gracias, Daniel. Él me dijo, te voy a poner, porque generalmente cuando hago por Zoom me ponen a mí, me veo yo, y que siempre me veo horrible. Y esta vez me dijo, te voy a dejar el mosaico. Le dije, gracias, y me encantó ver los saludos, y como les dije, aunque veo poco, sí me llegaron los brillos de los ojos y las sonrisas para tenerlas conmigo y poder, bueno, llevármelas. Gracias. Muchas gracias, Giselle. Buena semana para todos. Gracias. Muchas